Buenas tardes a todos. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar en lo que se van conectando los demás. Vamos a dar inicio. Y bueno, pues bienvenidos a Desempolvando el Inconsciente. Yo creo que ya varios se han conectado aquí con nosotros. Bueno, nosotros somos un proyecto que transmitimos el psicoanálisis a todos los que pues les gusta, y cada mes hacemos este tipo de eventos de análisis, ya sea de películas. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar esta novela de Belén López Peirón, ¿Por qué volvías cada verano? Y bueno, tenemos invitados especiales en esta ocasión. Muchas gracias, cada ratito los voy a presentar, y también comentarles que Desempolvando el Inconsciente también tenemos seminarios. Por ahí le cambio, Mariana, porfa. Ahí está, tenemos seminarios ahorita que van a estar en mayo, se los voy a explicar rápidamente por si están interesados, pues cualquier cosa con nosotras, ¿no? Está el de Inconsciente, Repetición y Destino, que es impartido por el doctor Daniel Gerber. En este seminario es un total de 12 horas, es el sábado 6, 20 y 27 de mayo. Bueno, el propósito de este seminario es señalar ciertos hitos en el desarrollo de este concepto, pasando por el hallazgo de la transferencia y culminando con la compulsión de repetición asociada con la pulsión de muerte. Y pues se van a tocar autores como Freud, Lacan, filósofos como Platón. Y bueno, ya hemos tenido en seminarios anteriores al doctor Gerber, y la verdad es muy bueno explicando la verdad. Y bueno, si les interesa, les podemos mandar el programa, que son temas muy interesantes con aspectos muy teóricos, filosóficos y también clínicos. Tenemos también este otro seminario, que es Psicoanálisis, Arte y Sexualidad, impartido por el doctor Eli Morales. Este seminario va a ser híbrido, es el primero que tenemos presencial, todos han sido por Zoom, este es presencial. Es un total de 10 horas, se darían 2 sesiones, el sábado 10 y el domingo 11 de junio. Y aquí en San Luis Potosí va a ser en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, y también va a ser por Zoom. Y bueno, se abordarán temas como el erotismo, el arte y la locura, perdón, la subversión en la razón y lo sublime, el arte en las orillas de la modernidad y pues otros temas. Igual, si les interesa, les podemos mandar el programa con todos los temas a tratar. La verdad está muy interesante, y pues el doctor Eli Morales es muy bueno y muy reconocido a nivel internacional. Y también tenemos otros dos, que es la clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, que imparte el maestro Agustín Martínez, que sería el martes 9, 16, 23 y 30 de mayo. Son en total 4 sesiones. Se revisará la teoría de Winnicott y todos sus conceptos fundamentales de manera muy práctica para la clínica, ¿no? Agustín fue nuestro profesor y la verdad es muy bueno explicando estos casos, muy práctico, muy entendible y todo muy dinámico. Y este otro seminario es un taller complementario justamente a este pasado, que igual van a ser 4 sesiones, el 10, 17, 24 de junio y el 1 de julio, y se llevará a cabo una obra, una pieza artística de elección disciplinar libre mediante la utilización del objeto transicional como inspiración en base a esta teoría de Winnicott. La verdad también está muy interesante. Igual, cualquier cosa del programa que necesiten, pues se pueden contactar con nosotros. Estas, bueno, antes de presentarlos, las sesiones que son en Zoom se quedan grabadas para su posterior consulta. Y damos material de lectura digital y también lectura complementaria en caso de algún tema que tengan duda acerca de algún autor o algún tema en específico, pues nosotros también se las mandamos. Y bueno, ahora sí los voy a presentar a los que nos acompañan. Bueno, maestra Carla Vilet, que está con nosotros analizando esta novela. ¿Ahí sí me escuchan bien? Como que se me trabó un poco. ¿Sí? Ok. Sí, ahí está. Carla es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, máster en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Complutense de Madrid. Es docente de la carrera de Psicología en la Universidad Marista desde el 2008, que fue nuestra maestra. Muy buena, muchas gracias, Carla. Es terapeuta del Instituto Temazcali en el área de rehabilitación del 2010 al 2012. Y bueno, actualmente cuenta también con su consultorio privado desde el 2007. Muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros. Muchas gracias.
También nos acompaña Carla, con perdón, nosotros. ¿haces consulta en online o solamente presencial? No, de hecho, a raíz de la pandemia, duré casi 2 años y medio en puro online. ¿Ok? Y ahorita ya estoy híbrido, ya estoy yendo 2 días al consultorio, pero la gran mayoría de los días sigo en línea. ¿Podríamos compartir tu contacto en el grupo? Contacto. Sí, claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos al maestro Néstor Pompeyo Granja, que ha sido publicado en las antologías literarias Luna Nueva sobre Babel y Signo de Lluvia. Es colaborador en diferentes medios digitales e impresos, locales y nacionales. Es comentarista musical en el programa radiofónico El Lado Oscuro y ha publicado 14 álbumes independientes con su proyecto de música vocal experimental bajo el nombre de NP Grimes. Sí, lo pronuncié bien. Es autor e intérprete de los performances literarios musicales Cisma y Cain o Cadáver. También se dedica a la educación y a la psicoterapia. Muchísimas gracias, Néstor, y bienvenido. Muchas gracias y pues un gusto estar compartiendo aquí esto con ustedes. Gracias. Néstor, una pregunta. Si alguien quisiera tener acceso a tus libros, ¿dónde pudieran ingresar para comprarlos? El libro Trifónica, que es bueno, es el único que está como libro completo a la venta. Los performances se editaron en formato de cassette y de CD, pero pues bueno, fueron pocas piezas, esos ya no hay, pero están en banca. Y los libros, que es Trifónica, es un poemario de haikus, con temática de cantantes femeninas, y ese está a la venta en Amazon, en su edición digital, pero también se puede ordenar de manera impresa. Se llama Trifónica y está con mi nombre, Néstor Pompeyo Granja, en Amazon. Y si quisieran, ¿tú qué corriente tienes de psicoterapia? Sistémica, psicoterapia sistémica. Ok, y si quisieran tu contacto, ¿dónde pudieran buscarte? Allí sí, pues si quieres ahorita lo comparto también contigo para que se publique, pero es a través de redes sociales. Okay. O a través de WhatsApp. Ahorita paso el número para que lo tengas si tienes algún interesado. Claro que sí. Gracias. Gracias, Mariana, y gracias, Carla. Y tenemos también al maestro Armando Quintana, que es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de posgrados por la División de Posgrados de la UASLP y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. También del Instituto Tecnológico Autónomo de México y el American College of Brand Group, entre otros. Es asociado de la práctica de litigio en el despacho Cachaux, Cavazos y Newton de 2006 al 2012. Es asociado de la práctica de litigio del despacho internacional Hogan Lovells y director del área de litigio de la firma Pedrosa, Grande y Lozano. Y está también aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Armando. Encantado, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, también ya me di la libertad de compartir el contacto. Adelante. La verdad, otra de las cosas que aquí no puso Armando es que, ¿cuánto tienes dedicándote a la fotografía también, Armando? Llevo dedicándome a la fotografía, Mariana, desde el 2020. Y bueno, también pueden ver mi trabajo y próximamente estarán mis prints a la venta en Instagram. Muy bien. Tenemos también artistas. Gracias. Bueno, yo quisiera agradecerles de parte de Jessica y mío. La verdad es que nos da mucho gusto tenerlos como invitados especiales porque los admiramos mucho y la verdad es que pues todos luego vimos como la dedicación que le prestaron a leer el libro, a también a hacer las notas, también la buena disposición de participar en nuestro evento y pues les queremos dar muchísimo las gracias porque aparte de admirarlos en lo profesional, los admiramos en lo personal. Entonces, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo les quiero platicar un poquito de la autora. La verdad es que
Se la presenté primero a Jessica porque yo me he estado metiendo desde hace un tiempo en talleres de escritura, porque a mí me gusta mucho escribir, y nos recomendaron este libro. Y me llamó mucho la atención primero que ella es un año menor que yo. Y bueno, entonces nos platicaron su historia, ¿no? Ella escribe esta autobiografía en la que, si se fijan, ella estudió periodismo y ciencias de la comunicación, ella es argentina y trabaja como redactora, ¿no? Y entonces publica esta obra en 2018, ¿Por qué volvías cada verano? Y entonces ella en entrevistas dice que al publicar esta obra, al escribir su historia, ella siente una sanación y una salvación al ponerla en palabras. Entonces, citando a Serge André en un artículo que él escribe, que su artículo se llama La escritura empieza donde el psicoanálisis termina. Dice que la escritura, lo voy a parafrasear, la escritura hace que algo despierte, ¿no? Entonces, esta novela es una autobiografía que, ay, discúlpenme, alguien está hablando. No sé quién está hablando. Es una autobiografía de esta autora y ella narra su abuso sexual de los 13 a los 17 años de un tío, y que aparte su tío era parte de la policía, ¿no? Entonces, lo cual complica todo más. Y pero lo interesante del libro, yo se lo recomiendo mucho, es que lo narra de diferentes voces. Lo narra desde su propia voz, lo narra desde la voz de la justicia, lo narra de la voz de la madre y lo narra también de la voz del tío y de la tía y demás, ¿no? Y de las asociaciones. Entonces, yo quiero leerles un poquito y a lo mejor voy a estar como interrumpiendo un poco, y bueno, también a lo mejor Jessica, para leer a la autora, y les quiero leer un poco de lo que dice, ¿no? Esta es una voz de ella y dice: seguro que nunca pudiste jugar a las escondidas, mucho menos tener amigos varones. Uy, ahora que lo pienso, seguro que tampoco podés coger, porque cada vez que un hombre te mira, vos agachas la cabeza, porque cada vez que un pibe se acerca, se te pone la piel de gallina, porque cada vez que te tocan el culo o te acarician las tetas, vos no querés chupársela ni tampoco hacerle una paja. Debes tener terror de tocarlos y de que te toquen, terror de que se te acerquen y te apoyen. Seguro que nunca más podés acabar, disfrutar de un buen polvo. Vas a ser una frígida por el resto de tu vida. Y eso lo tenés claro. Seguro ves a tus amigas, esas putas divinas, y te encantaría ser como ellas. Las mirás con esas polleras cortas, con el pelo atado, moviendo el orto, y pensás que nunca vas a poder. Nunca vas a ser como ellas, porque cada vez que te pones un short, te pasas horas frente al espejo pensando que otros tipos podrían mirarte. Y ese deseo es el que te aterra. Y esas piernas que fueron manoseadas ya no te pertenecen. Piernas de pendeja bien yegua, de yegua castrada. Y creo que puedo hablar por muchas personas de experiencia personal, de experiencia clínica con pacientes, de experiencia también de personas familiares o conocidas, que no solo son mujeres, que también son hombres, que hemos soportado de ser abusados, acosados en la sexualidad, y que es algo que en la mayoría de los casos se pasa por alto, ¿no? Y que se normaliza. Y entonces tenemos, entre comillas, que vivir con eso. Y creo que esto es un pretexto para hablar de esto, para que esto se rompa. Porque bueno, a mí no sé, Jessica, pero y ustedes, yo quisiera saber y que habláramos de esto, ¿qué tiene que ver con el cuerpo?
que tiene que ver con la mente, que tiene que ver también en la sociedad, en lo jurídico, que no hacemos nada, y también que tiene que ver con la cuestión de la escritura, que también el hecho del escribir también tiene que despertar algo, también que tiene que ver con el arte, que esto también tiene que lograr un cambio y que no tiene que ser un libro y ya, ¿no? Que tiene que lograr como algo, tiene, justo como dice Sergio André, tiene que despertar algo y que no sea un libro y ya. Yo les comparto que el tío tuvo una sentencia justo este año, después de 9 años, ya tuvo la sentencia y que le dieron 10 años de cárcel, después de 9 años. Entonces, pues aquí empezamos y no sé si, bueno, estos son nuestros contactos, no sé si Armando, si quiere empezar desde la cuestión legal, y yo les invito que si cada quien quiere decir algo de los invitados, que diga, interrumpa, comente y demás, ¿ok? Gracias. Encantado, Mariana. Y pues sí, tal cual como lo mencionas, en Argentina, solo el 15.5% de denuncias por delitos sexuales llega a sentencias condenatorias. En otros países de la región, este patrón se replica. En Chile y en Ecuador es menos del 4%. En Guatemala y Brasil es la escalofriante cifra de 1% de los delitos que llegan a sentencia. Esto es según datos de Amnistía Internacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en México, el INEGI, los delitos sexuales han aumentado un 87% en los últimos 5 años. Y en el 2020, cerca del 11% de delitos en contra de mujeres fue de índole sexual. Entonces, ¿qué es el libro Porque volvías cada verano? Es un retrato y un relato que podía tomar cualquier persona de las que ha sido abusada, violada o acosada en cualquiera de los países de Latinoamérica, ¿vale? El hecho de que existan estas voces y estas narrativas, sumando un poco a lo que decías, por ahí leí en algún lugar, que la palabra mata a la cosa. Entonces, efectivamente, al momento en el que se puede expresar un poco del sentir, pues en cierto punto se pone el tema a debate y ahora sí podemos comenzar a destruir la cosa. ¿Qué está pasando? Este retrato al que yo me refiero de las sociedades latinoamericanas, fundamentalmente, que también en otras latitudes sucede, pero ya llegaré a eso. Hay una incidencia de padres ausentes o con algún trastorno psíquico, emocional o mental, tal como lo relata la autora acerca de su madre, y la ausencia y apatía de su padre, y niños y mujeres que buscan o que tienen que acudir a una red de apoyo que en principio debería de ser el círculo más próximo, y desafortunadamente en ese círculo más próximo es en donde se desarrollan la mayoría de los abusos, fundamentalmente a niños. Y bueno, entonces, ¿qué sucede con el sistema jurídico? ¿Por qué no funciona el sistema jurídico? El sistema jurídico de Argentina y el sistema jurídico, el sistema legal, el andamiaje legal y las instituciones que se tienen en los países latinoamericanos son muy similares, porque vienen de la misma tradición jurídica, ¿vale? Ustedes y las personas que nos escuchan seguramente han visto las películas y las series en Estados Unidos de cómo se llevan a cabo los juicios, cómo se llevan a cabo las investigaciones.
Y eso es el sistema anglosajón. Ese es uno de los sistemas que existen. Eso fundamentalmente funciona en Inglaterra y en Estados Unidos, en algunos otros países, en Escocia, en Alemania, etc. ¿Qué es cuando se utiliza a los jurados y demás? ¿Qué sucede en México y en Latinoamérica y los países de tradición romano-papista o de tradición civil en el aspecto jurídico? Lo que sucede es que se trata de derecho positivo. Esto es que solamente se pueden condenar delitos, conductas. Los delitos son conductas que son sancionadas y sancionables por el derecho que está escrito. A diferencia un poco de lo que sucede en el sistema anglosajón, que es básicamente un sistema de precedentes. Si bien tienen sus leyes, tienen algunas codificaciones, que tampoco voy a entrar en materia técnica, jurídica, en demasía, lo cierto es que ahí lo que tiene que hacerse es probarse la culpabilidad más allá de la duda razonable. Lo que sucede en México es que se tiene que empatar los actos que lleva a cabo el sujeto activo del delito, quien comete el delito, en la conducta que está descrita específicamente en la ley. Entonces, de ahí ya tenemos un primer problema, porque precisamente los delitos sexuales tienen la característica de que, en primer lugar, se cometen en lo oscuro, ¿no? En lo furtivo. Y usualmente, como muchas veces el nombre lo indica, en el abuso. Y ese abuso significa un abuso ya sea jerárquico, ya sea un abuso exclusivamente de fuerza física. Y lo que sucede es que no es el trauma que se causa como víctima de ese delito, es que no se denuncie inmediatamente, que no se denuncie a tiempo de acuerdo a los parámetros jurídicos. ¿Por qué? Porque cuando se inicia una investigación, se requiere que se hagan análisis médicos, que se dé cuenta de las lesiones y demás cuestiones específicas para probar que el acto que se padeció efectivamente embona con el tipo penal que se establece en las leyes. Y entonces aquí nos encontramos con otras cuestiones. El derecho al final es una ficción, como todo lo que sucede en este mundo es una ficción, que al momento en el que se acuerda socialmente se convierte en la forma en la que medianamente funcionamos. Entonces, esta ficción, que es el derecho, tiene a su vez otras subficciones, que es, por ejemplo, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es básicamente que una persona será inocente hasta en tanto se le compruebe y se le condene por una sentencia de lo contrario, de que no es inocente. Y por esa razón encontramos que el derecho internacional ha ahora impuesto obligaciones a México en particular y a otros países de Latinoamérica para juzgar con perspectiva de género, ¿sí? Y la perspectiva de género no es otra cosa más que la obligación de los juzgadores de observar y de intentar disminuir todas las cargas sociales que han tenido históricamente las mujeres para llegar a sentencias que condenen los delitos sexuales, no porque sean, no porque tenga que existir un menor o mayor estándar probatorio, sino simple y sencillamente por la particularidad de cómo se cometen esos delitos, el trauma que causan y
el momento en el que se denuncian, pues muchas veces claramente no es, me violaron o abusaron de mí y ahora voy al Ministerio Público a que me revictimicen, a que me hagan 1.000.000 de entrevistas, a que muy probablemente el médico que me vaya a hacer las pruebas también resulta que es un asqueroso que quiere abusar de mí, porque ese sistema social de abuso en donde vemos que el 89.9% de los delitos no se denuncian, pues es una apuesta que todo el mundo quiere hacer. Entonces, solamente para aterrizar estos aspectos y relacionarlos específicamente con el libro, a mí me parece que esta obra es obligada y que la tenemos que leer absolutamente todos, para ver si nos mueve un poquito la sensibilidad como sociedad y como personas, para desentrañar el que esta voz puede ser la de un hermano, la de una hermana, la de una tía, la de una mamá, la de una novia, y hacer visible esta problemática para que definitivamente sea la palabra la que destruya a la cosa. Muchas gracias, Armando. Fíjate que justo estaba buscando un parrafito de que le dice el judicial, ¿no? Y le dice, vení, sentate, contame un poco, ¿cómo empezó? Tu vieja me dijo que a los 13, pero conviene que digamos a los 11. Así es la ley, ¿viste? Hay que exagerar un poco, total. Los efectos son los mismos. Me voy a saltar y dice, hubiese sido mejor que la hubiese violado, porque ella nada más, bueno, nada más, fíjate, le metía los dedos, ¿no? Y entonces dice, hubiese sido mejor, así estamos jodidos. Los jueces son contundentes con las violadas, más si son chicas, pero por unos dedos o una tocada, dudo que le den más que una probación. Pero bueno, algo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, así es menos. Me voy a ir primero con Néstor, Carla, porque a lo mejor lo tuyo es más extenso, entonces me voy a ir con Néstor. Néstor, por favor. Gracias, gracias Mariana, Carla, Jessica, Armando y por supuesto personas que nos acompañan. Pasa algo bien que me dio un poquito de risa cuando Mariana me invitó al evento. Me dijo, va a estar participando una persona, un profesional desde la abogacía y obviamente alguien desde lo psicoanalítico, y me dijo, te quiero invitar por la parte de lo literario. Entonces, yo lo primero que pensé pues, es una presentación del libro, y todo el tiempo, creo que fue hace, ¿qué, Mariana? 3 días, 4 días que me acabo de enterar de que la autora no iba a estar. Es más, para acabar pronto en mi agenda todavía dice, hoy, el 30 de marzo, dice presentación del libro de la amiga de Mariana. Yo pensaba que era una cosa más acá entre compas. Pero bueno, me entero que no, y finalmente yo como que partiendo mucho de esta idea de las presentaciones literarias, decidí preparar un texto enfocado al análisis literario. Entonces, pues bueno, voy a darle lectura y después ya a partir de aquí creo que podremos abrir el diálogo si es necesario. Dice, toda narración es en esencia un acto circular. La lógica lineal nos engaña con la ilusión de una estructura A-B, donde alguien decide narrar y alguien más decide atender a ese relato y pues fin del asunto. Generalmente ahí termina todo. Pero el estudio de la comunicación humana nos ha enseñado que los puntos de partida, muchas veces arbitrarios, son solo una forma de aproximarse al fenómeno completo. Sabemos que una vez estamos lo leído, se generan diálogos, apropiaciones, cuestionamientos y demás eventos comunicativos que condenan a la narración a existir en bucles potencialmente infinitos. Incluso este evento pues, puede ser un ejemplo de eso, ¿no? Y pues imaginemos si esto sucede con aquellos relatos que podríamos llamar lineales, o tradicionales, aquellos que siguen estructuras clásicas de introducción, nudo y desenlace. Pues imaginemos lo que ocurre con textos como este, cuando nos enfrentamos a una voz
está decidiendo narrar no solamente a múltiples niveles, sino además en formato de coro, como bien explicaba Mariana ahorita al principio. La primera vez que yo terminé de leer, porque volvías cada verano, lo primerito que me pregunté fue si sería justo catalogarla como una novela. Su formato, que es más bien ecléctico, sin llegar a lo experimental, habla de un interés por narrar desde diferentes recursos, pero siempre al servicio de las intenciones del relato, o mejor aún, al servicio de la comunicación simbólica. Porque aquí se nota que Belén López Peiró definitivamente no es una improvisada y definitivamente sus elecciones retóricas no están allí por mero capricho. A veces el libro utiliza diálogos, en su mayoría incómodos, crudos, donde muchas veces ni siquiera se revela quiénes son las o los dialogantes. Y esto es algo que se deja a la intuición de quienes estamos leyendo. Otras veces el diálogo deja de ser tal para convertirse en un solo monólogo largo, violento, como la voz de alguien que juzga, que condena y que bombardea con sus acusaciones crueles. Hay muchos fragmentos en donde parece que está la voz, como estas voces de la gente que toma la palabra y ya no te deja ni hablar, ni replicar, ni decir, así están estos bombardeos, acusadores, acusadores, acusatorios, como un dedo que señala, ¿no? Siempre tú, culpable, culpable, culpable. Y evidentemente esto es un fenómeno que la autora sabe retratar, no nada más en su estilo, sino que el estilo es fiel a lo que está, al contenido que se está diciendo. Es decir, funciona tanto en el fondo como en la forma. La narrativa es cruel, el formato es cruel, las acusaciones son crueles, pero también la escritura es cruel. ¿Y cómo no va a ser cruel cuando estamos hablando de una historia como esta, donde se exploran los efectos no nada más físicos, sino también psicológicos de la violencia sexual? Pero la autora, y esto es algo que me parece bien importante, lejos de fórmulas simplistas, decide articular su discurso desde la multiplicidad de voces, como ya adelantaban hace rato. Por eso atender a este libro me pareció similar a asistir a un coro, como un coro siniestro, donde las palabras, las oraciones y los argumentos se funden o se confunden, como si se tratara de alegatos casi ininteligibles, como si fuera un reflejo de la bruma mental de la protagonista. Pero también, como apunta Daniel Arrea en su prólogo, esta decisión también se puede leer como una llamada de la autora a exigir que leamos con atención. Y leer con atención no se refiere solo a las líneas, sino, como decía Armando, leer también con atención las voces de la gente que nos rodea, las voces de la gente con la que convivimos día a día. Y pues bueno, mencionaba yo que hay algo de siniestro en esta polifonía del discurso. Y es que los ecos que la componen, y creo que esta es otra parte que nos obliga a tocar el tema, los ecos que componen estas voces siniestras no son otros más que los diferentes partícipes de ese monstruo estructural que es la violencia. Un monstruo fractal que se compone de pequeños sistemas, a veces invisibles, pero que van dando pasos, se van sumando y van construyendo monstruos cada vez mayores y por lo tanto cada vez más escalofriantes. Podríamos empezar, entre comillas, con las familias, pero de ahí también vemos el papel que juegan las instituciones, las configuraciones sociales, las configuraciones culturales, incluso muchos agentes que hemos designado defensores se encuentran aquí pasivos, como simuladores, como demorados, engullidos por las fauces de esa bestia despiadada. Este último se nota en lo que me pareció un estupendo recurso, que es esto de intercalar en la narración algunas transcripciones oficiales de las declaraciones y comunicados del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como otros documentos de índole profesional, los informes periciales o los psicodiagnósticos. Y que la autora decida incluir esto es una crítica cabrona, o sea, es una crítica y es un golpe que se siente duro, porque leer la manera en la que la profesionalización nos ha hecho aproximarnos a fenómenos como el de la violencia, por fuerza nos obliga a cuestionarnos a nosotros mismos, si nosotros mismos en nuestra práctica no hemos sacrificado humanidad, empatía o capacidad de escucha, de indignación y de acción en el afán de apegarnos a una supuesta objetividad técnica. Creo que hay que tienen cualidades casi poéticas, hay metáforas urgentes, hay descripciones más que la autora escupe como si quisiera apresurarnos a ver eso que tantas veces preferimos evitar. Y lo preferimos evitar justamente porque es incómodo, porque es difícil, porque es feo.
Me trabo un poco. Sí, Néstor. Bueno, ahorita que Néstor vuelva, ahorita, justo como lo del Néstor estaba diciendo, les voy a leer un pequeño fragmento que dice: para mí, la gente no hace lo que puede, hace lo que quiere. Para mí, mi familia no hizo lo que pudo con esta situación, no. Para mí, ellos eligieron hacerse los pelotudos, eligieron mirar para otro lado, se cagaron en mí. Y también, ¿sabes qué? Hacer como si nada pasara es respaldarlo. Es ser complaciente con una bestia que fue capaz de domar a palos a su mujer y cogerse a su sobrino. Es ser condescendiente con un tipo que cobró con cuerpo sus bondades. Es aceptar y promover las brutalidades de un hombre que cree que puede tomar prestada la niñez de una mujer y destrozarla. Y abriéndolo, bueno, ahorita que Néstor empiece otra vez y abriendo con Carla, a mí este texto es el que me parece más crudo de todos, no sé ustedes qué opinan, pero dice: te toca por la noche y a la mañana te sonríe, te trata como si fueses una reina, te halaga delante de sus amigos, elogia tu elongación y tus curvas, y en el baño se hace la paja de su vida. Te llama sobrino, dice quererte como una hija, pero te desea y te quiere coger tan duro como su cuerpo obeso se lo permite y sin forro como a su esposa. Te ve pasar en pijama y su pija se pone dura, tan dura como el bastón que usa para quemarle el lomo a los pibes de la garita. Te lleva con él a todos lados, te muestra como un diamante en bruto, pero puertas adentro te da más, te rompe y te aplasta. Te come como un pedazo de carne que asó desde hace años en el patio de su casa. Te llama por teléfono, te cuida cuando vuelves del boliche. Te aconseja y reconcilia con tu mamá cada vez que hay una pelea. Te defiende frente a tus primos, celebra tus cumpleaños, te hace los mejores regalos. Te hace sentir amada, pero también te toca, te lastima, te penetra con sus dedos hasta sangrar. También te trata como un objeto, como una porquería que come de día y caga de noche, porque eso te hace, te convierte en excremento, en alimento procesado por su asqueroso intestino y expulsado por su culo sucio. Te hace sentir la peor lacra, te convence de que es tu culpa, de que mereces lo que te pasa por puta. Te convence de que tenés que pagar ese derecho de piso para dormir en su casa, para sentirte querida, querida por él y por cualquier otro hombre. Sí, porque él te quiere y te cuida, pero no te olvides, primero te coge y te caga. Ah, ya regresaste, Néstor. Perdón, es que te trabaste. De hecho, justamente, no sé en qué momento me había trabado y después te escuché empezar a leer, entonces creo que fue más o menos a la par, o eso espero. Pero bueno, ya voy casi de salida. De hecho, Sí, qué no, bueno que estabas estabas diciendo diciendo. cosas muy interesantes y luego te trabaste. Ok, qué bueno que estabas leyendo, porque justamente esa es la siguiente parte a la que iba. Que hay muchos segmentos que evidentemente son representativos de cómo la autora sabe emplear el lenguaje preciso para nombrar muchas cosas en la vida real, o no nos atrevemos, o preferimos sacarles la vuelta precisamente por la incomodidad que suponen. Yo, como tú, Mariana, decía, también tengo como algunos fragmentos que me llamaron la atención por su simbolismo, pero bueno, los voy a guardar y antes de ello o de utilizarlos, quisiera nada más concluir con otras dos observaciones sobre la estructura del texto. Primero me llama mucho la atención el ritmo de la sección final, sí, que me pareció así como trepidante. Donde la protagonista es bombardeada por una serie de preguntas del fiscal, e incluso el pretexto que utiliza este personaje, porque hay una parte textual en donde dice, son las últimas, o sea, son solo detalles, que sería muy bueno poder sumarlos. Entonces, como allí vamos otra vez. Pero el ritmo con el que se construye esta última parte de la novela es una cosa maravillosa, es una coreografía macabra, donde la claridad descriptiva y la vivencia psicológica del trauma empiezan como a danzar con estos dardos que son las preguntas del entrevistador, y que se leen como si fueran flechitas así, breves, rápidas, a lo que van, concisas, pero tremendamente crueles. Parece una asociación, a mí me recordó mucho como el lenguaje cinematográfico, ¿sabes? Es imagen tras imagen, pasado y presente, pasado y presente, pasado y presente, una cuartilla con una sola pregunta, pero que está diciendo un montón y que está evocando un montón y que logra que la autora se remita a otro montón de cosas que evidentemente pasaron durante el desarrollo de la novela. Después de varias lecturas, yo pienso que esta es la parte más intensa a nivel literario,
es donde se logra condensar todo lo que acabamos de atestiguar, desde los antecedentes hasta las consecuencias. Y después de esto también me parece muy, muy elegante el recurso final. Viene un alegato que casi quisiera ser como ese discurso de empoderamiento, pero aunque lo es en la superficie, López Peiró va mucho, mucho más allá y deja este breve párrafo más a manera de crítica o de opción, tal vez. Pero la conclusión, el final, nos queda claro que esos no son de los, no se resuelven con echaleganismos ni con acepciones individualistas. Debo confesar, ya para cerrar, que en algún momento durante la lectura casi caigo en la trampa argumental que parece sugerir que todo se va a encaminar hacia un final feliz, o por lo menos a un final cómodo, cerrado, ¿no? De estos que hacen sentir que todo ya quedó en su lugar. Pero la radiografía que hace la autora, pues es brutalmente fiel a la realidad de miles de mujeres, niñas y niños que han sido víctimas de violencia sexual. Y por eso el final, pues se corresponde muy coherentemente con el tono completo de la novela. Así de claro, pero pues también así de oscuro. Y pues nada, creo que por ahora me detengo aquí para escuchar la perspectiva psicoanalítica y pues más adelante platicamos más. Gracias, Gracias. doctor. Yo quisiera agregar a lo que dijiste de esto de las, pues, el testimonio de los hechos, ¿no? Que a veces te hacen ser como tan repetitivos, ¿no? Y que tú estás en un trauma, bueno, porque a mí me pasaba o sea, que me contaba una paciente, ¿no? De estos de repetitivos y todo, y que tanto tenía miedo de equivocarse, porque si cambiabas algo, ya era inconsistente, ¿no? Entonces, también Claro. es un rollo con eso, ¿no? Y que justo como todo lo que mencionas tú y Armando, que ahí se pierde mucho esta humanidad, ¿no? Que lo queremos tanto como una máquina y una frialdad de así, ¿no? Pero pues experimentaste un trauma, ¿no? ¿Qué tanto, qué Claro. tanta cordura, qué tanta objetividad vas a tener de todos los hechos, ¿no? Simplemente a lo mejor te vas a disociar, ¿no? Y no vas a ser tan objetivo en todo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Carla. Claro. Primero que nada, Néstor, qué gozada escuchar tu análisis. La verdad es que me pareció como muy atinado lo que dices, porque efectivamente es un libro que te deja con esta sensación de ¿qué? ¿Cómo no me vas a contar lo demás, no? A ver, bueno, yo tengo muchas cosas que decir. Yo hasta le preguntaba a Mariana, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque luego no me para la boca y platico y platico. Así es que voy a tratar de ser como más concisa. Pero me gustaría empezar por el título, ¿no? ¿Por qué volvías cada verano? Me di a la tarea de investigar un poco acerca de la autora. Bueno, ella de carrera es periodista, no lo sabía yo. Yo, la verdad, no conocí este libro hasta que Mariana me lo presentó y me invitó aquí a compartir con ustedes, no lo conocía. Y bueno, de entrada el libro me puso los pelos de punta, ¿no? O sea, empecé a leerlo, soy mamá y entonces en la tarde pues ando de chofer, ya les decía hace rato, y pues entre la espera, entre una actividad y otra de mi hija, pues me traía yo el libro en la camioneta y estaba leyendo, ¿no? Entonces mi hija se subía a mi camioneta y me decía, ¿qué tienes? Y yo, nada, traes una cara, o sea, ella podía ver mi cara y es muy perceptiva, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente traía mil cosas, traía una sensación de asco, una sensación de impotencia, una sensación de injusticia, de enojo. Estaba muy enojada leyendo el libro, ¿no? ¿Y por qué estaba enojada? Pues como lo dijo Armando al principio, esta voz, la voz de la autora, pues es una voz de todos los abusados del mundo, ¿no? Podría ser la voz de cualquiera de nuestras personas amadas, y por eso me enojé a manera como de identificación proyectiva. Ya lo voy a poner en temas como más, pues más de lo que me viene a mí. La identificación proyectiva finalmente es la base de la empatía, y para poder sentir empatía, primero, antes tuvimos que haber tenido este proceso de identificación proyectiva en donde yo puedo ver lo que el otro puede estar pensando y puedo proyectarme un poco en eso.
Por eso me enojo, por eso te enojas, por eso nos queda esa sensación a todos pues, de dureza, de desagrado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué el título? ¿Por qué elige este título como a manera de pregunta? ¿Por qué volvías cada verano? En toda la lectura podemos ver que más que sea una pregunta genuina, se utiliza más bien como un arma para culpabilizar a la paciente, pues, a la autora, para culpabilizarla y responsabilizarla y hacer más preguntas como ¿por qué no dijiste antes? Que ese es el discurso de todos los pacientes que han tenido abuso sexual. En lo personal, todos los pacientes que he tenido que tienen este tipo de denuncias, no necesariamente legales, pero denuncias pues a lo, pues hacerlo público, ¿no? Se les pregunta siempre lo mismo. ¿Por qué no dijiste antes? ¿Por qué no abusaste? Perdón, ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no me platicaste a mí que yo soy tu pareja, que yo soy tu amiga, que yo soy tu mamá, que yo soy tu hija? ¿Por qué no nos dijiste? Y entonces ahí se le está quitando, se está quitando de foco al abusador y se está poniendo el reflector en la persona que sufrió la violencia y se le está poniendo el reflector a ella, poniéndole la carga de responsiva a ella, cuando evidentemente pues no tendría por qué tenerlo ella, ¿no? Voy a leer rápidamente un fragmento de una entrevista que se le hizo después a la autora, en donde ella describe qué significó para ella escribir este libro, ¿no? Y dice, en ¿por qué volvías? Ahí no tenía voz. Quien denuncia está acorralada y las voces de los demás pesan más que la de una misma. Ahí muestro el contexto y su peso, la imposibilidad de la voz, todo eso cerca que crea el entorno. Me parece maravilloso que ella lo pueda manifestar como la dificultad o la imposibilidad de ponerlo en una voz propia. Y precisamente creo que el haber escrito este libro fue parte del proceso que le hizo recuperar su voz. Evidentemente, para que ella pudiera llegar a esto, al texto, al libro, pues no es el principio del proceso que ella tuvo que pasar, ¿no? ¿Cómo describe Freud el trauma? ¿Qué es un trauma? El trauma es un momento, dice Freud, en las circunstancias vitales del sujeto que generan un aumento de energía psíquica tal que el sujeto no tiene ninguna herramienta para... Se nos fue. Nos dejó en el mero. Sí, en el mero. Bueno, mientras llega Carla, les voy Se a nos leer la cayó. primera parte del libro, justo de lo que decía. Dice, y entonces, ¿por qué Mariana, habías... Mande. perdón. Aquí viene mi parte de abogado, muy Sí, abogado. ajá. Y yo definitivamente no creo que el título sea una pregunta. El título es una afirmación, es porque volvías cada verano, ¿sí? O sea, la explicación que da ese título es, te pasó porque volvías cada verano, ¿sí? Ujú. Entonces, eso para mí me parece que desde el punto de vista literario, como bien mencionaba Néstor, desde el principio, desde que lees el título, dices, a ver, y los signos de interrogación, ¿dónde están? ¿No? Y lo cierto es que a ver, a ti te pasó porque volvías cada verano. Y justo hay un fragmento que hace, retomando un poco el tema de la culpa y ese tipo de cuestiones, en donde dice, y cada vez que lo revivo siento lo mismo, esto nunca termina, y peleo contra mí por deshacerme de cada imagen, por intentar frenar ese dolor que aparece cada mañana y me destripa. Lo culpo a él por hijo de remil putas. La culpo a mi tía por cómplice. Los culpo a mis viejos por ausentes. A mi pediatra por no notar mi concha rebanada y también a mi abogado por pelotudo desalmado. Pero nada es suficiente. Entonces, tal cual es lo que platicábamos acerca de revivir esta situación, ¿no? Y el cómo de pronto, conforme va avanzando
esta narrativa, de pronto vas como encontrando las respuestas que al parecer el proceso propio de la autora da, ¿no? Que dice, bueno, ok, ya llegué a este punto y ahora le echo la culpa a todos ellos, empezando desde la persona que me abusó, pasando por mis papás y hasta el tarado de mi abogado, porque en algún momento abandona la causa y se tarda mucho y le hace ahí algunas recomendaciones bastante cuestionables. Y entonces, pues nada, es solamente el tema de poner ese punto de que el título por sí mismo ya te atrapa en la lectura porque dices, a ver, esto no, de entrada no es una pregunta. Gracias. Ya, te cortaste, Carla, en el trauma. En el trauma según Freud. En el trauma, qué trauma, ¿verdad? Perdónenme, la vida pasó mi computadora, se apagó, ya estoy mejor desde el móvil. Pero ya se pudo volver a prender, nada más, déjame ver si tengo batería. Bueno, sí tengo batería en mi móvil, ya para no moverle. No sé si pude terminar de... ¿Se me escuchó? Estabas diciendo del trauma según Freud y en eso. Sí, bueno, retomando, perdón, una disculpa para todos. Esto de la tecnología a veces pasa de nuestro control. Retomando, Freud hablaba cuando describía el trauma, cuando hay una circunstancia vital que implica un aumento de energía brutal, energía psíquica, evidentemente, y eso es imposible para el sujeto para tramitarlo. Cuando Belén describe que ella no tenía voz, es precisamente a eso a lo que se refiere Freud. Cuando alguien no puede poner en palabras algo es tan que le sobrepasa, que le desborda y no puede ni siquiera empezar a entenderlo, eso es lo traumático. Eso es como el psicoanálisis entiende el trauma. Y en ese sentido, ¿qué hay que hacer para tramitar el trauma? Pues hay que aprender a ponerlo en palabras. Y ahí ya me pongo un poco más lacaniana, ¿no? La única vía para tramitar el trauma es única y exclusivamente el atravesar esa circunstancia vital y poder atravesarla dándole un significado que de entrada no pudo darse y dándole un significado a tu rol y a tu lugar y a tu papel en ese momento. ¿Qué papel tiene Belén al principio? Pues un papel de víctima. Evidentemente ella es abusada sexualmente, primero por el tío y luego pues por todo el sistema, ¿no? Poner en palabras implica buscar nuevos significantes, implica buscar una manera de que Belén pueda ponerse en una nueva posición, ya no de víctima, ya no pasiva, sino más bien no quisiera decir sobreviviente, pero más bien dejar de ser una víctima en esta postura pasiva en donde yo no puedo hacer absolutamente nada y donde todo se me fue hecho, y poder moverme al punto en donde yo me hago cargo de ese papel de sufrimiento, de dolor, pero lo hago a través de ponerlo en palabras para poder así quitar toda la energía que no se pudo tramitar al principio, quitarla y traducirla, tramitarla, como transformarla precisamente, que eso es lo que hace un proceso terapéutico, del que sea, o de la corriente que sea, un proceso terapéutico, independientemente que sea uno psicoanalítico, eso hace que te atraviesa aquello que te duele para poder entenderlo de una postura distinta, ¿no? Y no es sino hasta que Belén puede posicionarse no ya como una víctima, sino más bien como recuperando su voz, que ella puede escribir este maravilloso texto que nos comparte. Bueno, ¿qué deja como consecuencias todo este abuso en ella, no? O sea, ¿qué podemos alcanzar a ver en eso? Quiero decir, él me niega el aire, me niega a mí, ¿no? Evidentemente se está refiriendo primero al peso físico, en donde él está encima de ella y ella no puede respirar, y bueno, para empezar, eso se siente físicamente, pero ella no se refiere nada más al negarle el aire. Me di a la tarea, repito, de investigar un poquito y hay
secuela de este libro. Acaba de publicar un segundo libro que justo es el proceso del juicio, en donde ella describe pues todo lo que, porque aquí la primera parte nada más es como las investigaciones previas para ver si llega a juicio o no, ¿no? Y el segundo libro es precisamente todo lo que pasa en el juicio. Y el nombre que ella decide ponerle a este segundo libro es Donde no hago pie. Donde no hago pie es una referencia a una pileta o una alberca, en donde no pisas en la alberca, ¿no? Allá en Argentina se refieren a donde no hago pie, o sea, tú no alcanzas a pisar. Pero se refiere precisamente a la sensación de que cuando no estás pisando en una alberca, pues te sientes que estás ahogándote, ¿no? Esta sensación de ahogo, esta sensación de asfixia. Y ella lo describe así en el segundo libro, ¿no? Dice, es la sensación de ahogo y asfixia, no en el agua, sino en los tribunales, en los expedientes y sobre todo también en los recuerdos de la infancia. Me parece maravilloso que el primer libro se haya llamado ¿Por qué volvías cada verano? Como esta manera responsabilizante hacia la víctima. La palabra víctima me hace un poco de ruido, pero si lo pongo como se ha venido manejando. Y que el segundo libro se llame Donde no hago pie, ¿no? Ambos está hablando del proceso que ella ha podido traducir desde su poner en palabras el dolor, como el ir desmenuzando cada una de las circunstancias que generaron en ella y consecuencias que generaron en ella. Mariana leía por ahí una parte en donde seguro no te vas a, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo, no lo tengo aquí para decirlo, pero seguro no vas a poder volver a tener un polvo tú, seguro no vas a poder tener una sexualidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el sujeto víctima de abuso sexual está ahí, porque eso es comunísimo. Un sujeto que es abusado puede ser, digo, no estoy hablando en todos los casos, porque hablando sobre todo de psicoanálisis no podemos decir que todos vamos a reaccionar igual ante una circunstancia, sino pues que tenemos cada uno una subjetividad distinta y que en base a ello pues vamos a ir manejándonos ante las circunstancias, ¿no? Pero sí vemos como patrones generales. Normalmente vemos que la sexualidad en el abusado sexualmente, una de dos, o se convierte en una sexualidad como bien caótica, en donde incluso a veces puede convertirse en alguien abusador, etc., pero eso es otro tema, o en una inhibición completa, que es el caso que ella menciona aquí en estos párrafos, ¿no? ¿Por qué se inhibiría la sexualidad en este caso, ¿no? Ella está asociando sus primeras experiencias sexuales a una persona que ella amaba. Obviamente, el tío para ella era una figura paterna. Estamos hablando de un lugar que ella deseaba ir antes de que sucediera todo esto, que ella quería ir porque no toleraba estar en casa. En el matiz familiar, pues había una madre completamente conflictuada con ella, había un padre más bien periférico que no la pelaba, pues la dejaba más bien a su suerte, y ella prefería ir a esa casa de esa familia en la que, a palabras de su terapeuta, no se sentía parte tampoco, pero que era preferible estar ahí que estar en casa, ¿no? Entonces, evidentemente en ese sentido, el tío representa una figura paterna que ella quiere, que ella admira, que ella, pues como cualquier papá, ¿no? Porque además su figura paterna está completamente periférica. Entonces, ¿qué pasa cuando un familiar de esta envergadura pone en el acto el incesto, ¿no? Porque, pues es eso, es una cuestión incestuosa. Pues para empezar, ni qué decir de la cuestión de la autoestima ni nada de eso, ¿no? Vamos a ver la angustia que genera el poner en acto la fantasía edípica para alguien que está en una condición como ella, por supuesto, por eso genera trauma, precisamente, porque es algo tan impensable y tan imposible de asimilar y enfrentar, pues que rompe con todo lo que ella va cargando. Ahora bien, hablemos de él, hablemos de este tío comisario. Él llega con su pistola y la pone en la mesa o en el buró. Y no es parafraseado, esto es del texto. Su pistola pesa más que su pija. Evidentemente esto se refiere a que con la pistola
somete a una Belén que está afectivamente ligada a este tío y que la somete y le infunde miedo y le infunde control y le infunde poder y la calla. Y entonces, para continuar con esto, voy a decir, callar, dice Belén, fue siempre el peor castigo, porque la palabra, pues finalmente es lo que vemos que es lo único que va a poder liberar, ¿no? Y para ella, para Belén, ganó él más que con el abuso sexual, el que ella haya podido o que se haya permitido callarse. Eso es lo que más culpa le genera. Le genera incluso más culpa el haberse callado durante el tiempo que se cayó que el abuso sexual en sí mismo, ¿no? Este tío, partamos de dónde viene la perversión. Bueno, está de más decir que evidentemente tiene una estructura perversa, ¿no? Pero entendamos, ¿qué es la perversión? Ya Freud nos explicaba cómo estas tres estructuras clínicas, en donde está el psicótico, el neurótico y el perverso, ¿no? Y el perverso finalmente es aquel que reniega de la castración, que reniega del nombre del padre, que reniega de la ley y dice, aquí me vale la ley, yo voy a hacer conmigo lo que mi pistola me venga en gana. Y es lo que hace este tío, ¿no? Este tío se asume a él mismo como portador o poseedor de la ley, donde no se somete a ninguna otra ley. Y aparte, qué más simbólico que haberse convertido en un policía, gran capitán o sea, ¿qué acto más perverso el haber como roto pues la figura de lo simbólico del nombre del padre y asumirse a él mismo como esta figura poseedora de la ley, poseedora de la pistola y quien somete a su esposa a golpes embarazada, a todos los demás que después fueron denunciando, ¿no? No nada más a Belén. Entonces, el tema aquí es este señor completamente con una estructura perversa, goza, el perverso en general, no nada más el perverso goza de generar angustia en el otro, porque la propia angustia no puede con ella. Y entonces la elimina de su existencia y genera actos en donde va a estar constantemente provocando angustia. A él, sí, obvio, el sexo le da placer, pero en realidad lo más placentero de todo esto no es cómo le mete los dedos o cómo se hace una paja, es la sensación de cómo somete, cómo domina y cómo angustia a Belén, que está primero jugando al boliche con sus amigos y luego le voy a llevar su desayuno a la cama, ¿no? Le voy a tratar como si fuera el padre amoroso, el padre bondadoso, pero en la noche se la folla, ¿no? Me encanta la manera en cómo Belén encuentra una forma de cambiar su rol. Una vez que ella está sometida, está siendo víctima y está pasiva. A través de estos textos, a través de su proceso, a través de la causa, incluso cuando hablaba que empezaron una causa gracias a ella, ella empieza a poder moverse de víctima a, no quiero usar el término empoderarse porque pues no va con esto, pero me refiero como a, a moverse del lugar de víctima y posicionarse en una postura de mayor poder sobre sí misma, no sobre las circunstancias, sino sobre el abusador, sino sobre sí misma. Y solamente a través de ese moverse es que ella puede empezar a tramitar todo este dolor. Lo que le rompe, lo que le niega el aire, lo que no la permite respirar, es como su tío la convirtió en un objeto. Le robó por completo de toda su subjetividad. Y ella lo recupera a través de esto, a través de lo simbólico. Le robó toda la posibilidad de simbolizar, por eso estaba en esta parte traumática. Pero después, conforme ella puede moverse y puede simbolizarlo, puede a través de este movimiento, pues quitarse de esa postura de víctima. Por eso, siempre que hay un paciente, un sujeto, un amigo, un amado con abuso sexual, ¿qué hay que hacer con él, no? Pues hay que permitirle que haga este trámite de dejar de ser una víctima
a través de la palabra, a través del resignificado, a través del posicionamiento de no víctima, sino responsable de tu bienestar y de tu necesidad emocional, ¿no? Ya por último, ¿qué sociedad más pervertida también? ¿Qué manera como sociedad de, de alinearnos con la perversión? No siendo una persona tú perversa, o sea, como estructuralmente hablando me refiero, es bien fácil unirte a esta perversión cuando no permites pues el denunciar, el simbolizar, el significar de una manera distinta a la par, justo estamos en marzo, está muy de la mano con la marcha 8M, con el movimiento feminista. Precisamente, mucho de lo que las mujeres, fíjense bien, las mujeres, como que critican, muchas mujeres, la marcha, es porque, ay, no, esta mujer a mí no me representa, ay, no, esta mujer, no, yo no deberían de quemar, no deberían de, nos incomoda que se denuncie, nos incomoda que se hable del abuso. ¿Por qué? Porque estamos aliados de alguna manera pues a la perversión en ese sentido. No que seamos perversos en la estructura, repito, pero es mucho más sencillo. Se nos hace fácil como eliminar nuestra responsabilidad como una sociedad. Entonces, yo quisiera como terminar el día de hoy, nada más mi participación, como nombrando y diciendo es que el abuso, y no nada más sexual, el abuso hay que nombrarlo frente a todo mundo, no sé. Por ejemplo, recuerdo el caso de una paciente que su novio la convencía de tener relaciones sexuales, ¿no? Y ella no quería, y finalmente accede. Y cuando yo le digo, es que eso se llama violación, se queda petrificada, ¿no? ¿Cómo? Pero es mi novio, claro que no. Yo tengo relaciones sexuales. No, no. Cuando tú expresaste no, cuando tú expresaste que en ese momento y de esa manera no querías, eso es violación. Cuando uno puede, digo yo, finalmente esta es mi chamba, yo soy terapeuta, ¿no? Pero uno como sociedad, no nada más como terapeutas, como sociedad, podemos permitirnos denunciar el abuso. Nos deslindamos de esta postura perversa como sociedad, nos hacemos responsables y nos podemos hacer cargo cada uno de nuestros propios abusos, pero también de ayudar a dar voz a aquellas voces que todavía no han podido tramitar, como Belén en un primer momento, y como el caso de toda América Latina y todo el mundo cuando recibe abuso sexual, físico, económico, you name it, nuestra voz, una voz aliada hace la diferencia en el mundo. Denunciemos el abuso. Y no me estoy hablando, no me refiero a una cuestión legal. Eso no es mi rama, ¿no? O sea, denunciarlo quiere decir, hablemos del abuso. Cuando yo le digo a esta paciente, te violó, tu novio, se le cae el mundo, ¿no? Es que, ¿cómo me dices esto? ¿Te enojó conmigo? Claro que no. Es que cuando, por definición, una violación es la penetración sin el consentimiento. Entonces, básicamente lo que yo quisiera como enfatizar es que como sociedad tendríamos que estar obligados a denunciar estos abusos en nosotros y en los que no tienen voz. Por eso, sí a las marchas, aunque quemen. Si falta una, que lo quemen todo. Muchas gracias, Carla. Creo que Dale, estoy Carla. de acuerdo contigo porque cada vez tenemos una sociedad más perversa porque estamos más acostumbrados a transgredir la ley y normalizar esa transgresión, ¿no? Y ahorita que dices eso, de todo esto que dijiste al último, ella ya casi al último del libro dice, no sé cómo ni cuándo, pero pude cortar. Cortar con todo eso que como una ola inmensa y brava me arrastraba hacia sus adentros, pero nunca me devolvía. No existía una orilla, se llevaba mi cuerpo, le daba vueltas, lo despedazaba, y no podía parar, no podía decir no, mucho menos cuando no veía la ola, cuando el peligro, o mejor dicho, el maltrato, era la única realidad que conocía. Solo cuando caí en la cuenta de que era eso o mi vida, corté. Y corté por eso. Todo lo que perdí se volvió mi escudo. Y otra cosa que decía Carla de la víctima, dice, llamarlas víctimas es volver a agacharlas otra vez,
y otra vez. Es convencerlas de que les cagaron la vida, de que su historia empieza y termina ahí, con el tipo de adentro. Les hace creer que son a partir de él, que su identidad se construye a partir de la violación, que sus derechos fueron vulnerados y que ya nadie les va a garantizar que no se las vuelvan a coger. Las convencen de resguardarse puertas adentro, de cerrar las piernas, de que son responsables y por eso merecen su propio castigo. Sí, porque primero son víctimas de él y después de ellas mismas. Una vez que él acabó adentro, ya están listas para acabar con la mierda que les quedó, con su vida. Sí, como escuchaste. Así que subite la pollera y prepárate, que el próximo paso es desangrar, pero por dentro. Entonces, creo que sí es muy importante como quitar este significante de ser víctimas y elaborar y despertar, ¿no? Y por último, para acabar con los comentarios de los demás y también Jessica, también tener esto de importancia, ¿no? De la importancia de las mujeres en las marchas, pero también de los pacientes hombres o de las personas hombres que también son violentadas, pero que también por incluso esto del machismo no se atreven a decirlo, porque les causa mucha vergüenza, porque en esta cuestión del verse vulnerables, entonces ellos no lo viven como abuso, ¿no? Es como decir, no, pues yo lo consentí o en cierta manera, pero no lo consintieron, ¿no? Se empiezan como a convencer que sí dijeron que sí, pero no dijeron que sí, ¿no? O sea, sí los violaron, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y también la cruda realidad de que la mayoría de los abusos son dentro de las familias, ¿no? Que no son en gente extraña. Entonces, eso también es muy, pues muy feo, ¿no? Y que también tiene que ver con todo del complejo de Edipo y todo lo que dijo Carla, ¿no? No, y hasta creo que esa culpa, lo que decías, Carla, ¿no? Que de haberse callado más en esta cuestión, digo, en general, pero de la familia ha de costar como más, y esa culpa ha de ser como más grande, ¿no? Bueno, siempre, pero... Néstor, seguimos con tus comentarios de cierre y luego cerramos con Armando y no sé si alguien quiera decir de los participantes, comentar o preguntar al... ¿Ya me escuchó? Sí. Nada más sumando un poco a lo que decía ahorita al final Carla creo que a mí en lo personal, por eso me parece que más allá de los comentarios desde lo meramente literario, por eso me parece, yo iniciaba pues sí, mi comentario hablando de la circularidad de las narrativas, y creo que por eso, estrictamente hablando desde el punto de vista literario, por eso me parece tan contundente el final, porque logra como resumir todo esto que hablaban acerca del peso de la palabra víctima, y al final, después de todo lo que nos aventamos, cierra con esta pregunta que es demoledora. Entonces, sí siento que es el tipo de obra que, por supuesto, logra mover un montón de cosas, que es importante que las mueva, que es importante que se estén hablando, que se estén discutiendo. Y ahora que hablabas del papel de los varones, pues también tomar conciencia de que la mayor parte de la violencia es ejercida por varones, la simbólica, la física, a muchísimos niveles. Entonces, creo que esta clase de textos finalmente ponen el acento en eso y pues nos ayudan, o lo ideal sería, ¿no? Que nos ayudaran primero a cuestionarnos, a empatizar, por supuesto, y como decía durante el texto, si conscientes o inconscientemente, pero si nuestro papel, si nuestro rol como profesionales ya fue engullido también por todas estas dinámicas, pues va a costar trabajo, pero creo que sí nos obliga a estar constantemente cuestionándonos. Digo, cualquier cuestionamiento es incómodo, o sea, si yo empiezo en este preciso instante, pues por fuerza es revisar no sé cuántos años que haya detrás de ejercicio profesional donde la puede haber regado, o en donde puede haber sido cómplice, o en donde puede haber estado encubriendo.
Entonces el cuestionamiento es incómodo, definitivamente lo va a hacer, pero creo que esta clase de textos pues ponen ahí el dedo para que estemos atentos, idealmente, a no ser partícipes en la medida de lo posible de estas dinámicas. Nada más. Muchas gracias, Néstor. Armando, no sé si quieres. Sí, gracias. Es curioso el tema de la utilización del término víctima. Víctima no es terminología jurídica, ¿vale? En derecho, en puridad penal, tenemos un sujeto pasivo, un sujeto activo del delito y un sujeto pasivo del delito, ¿vale? Entonces, el tema víctima creo que es precisamente la etiqueta que tanto la sociedad, la prensa y demás interacciones sociales han puesto en las personas que son sujetos pasivos del delito, ¿vale? Entonces, por eso el derecho tiene esta característica de que al menos intenta ser lo más imparcial posible. El derecho como idea, el derecho como finalidad y no el derecho por cómo se practica y por cómo se ejecuta, ¿vale? Entonces, es solamente esa acotación. Y también yo quisiera poner en la mesa ya como pregunta y reflexión para que nos llevemos todos y es el tema de que no necesariamente creo que sea que la sociedad se alíe o que cree una alianza a la perversidad. Yo creo firmemente que es más bien que se subsume al miedo de quien padeció el delito, ¿sí? Si lees las estadísticas y conoces las estadísticas, si le preguntas a tu vecino, si ves en las noticias qué tan fácil o difícil es que una sentencia se cumpla para condenar a alguien que cometió un delito, creo que lo que gana es el miedo. Creo que lo que gana es híjole, pues si a esa persona que lo padeció directamente le está costando 9 años llevar a juicio, llevar a condena a una persona, híjole, igual y yo no me quiero aliar, ¿no? Entonces, solo para aterrizar en una idea última, el derecho como idea y como finalidad, como esta búsqueda de justicia, pues acaba en eso, en una idea, desafortunadamente en todos los países, y como sociedad estamos restringidos a las fallas que tenemos como humanos, tanto en lo individual como en lo social, y entonces será un proceso paulatino para ver qué otra ficción nos inventamos para lograr que se logren sentencias, que se logre una prevención de los delitos, una procuración de justicia, y que yo creo que eso será en generaciones que no vamos ni siquiera a conocer. Muchísimas gracias por invitarme. Estuve encantado de escuchar lo que dijo Néstor. La intervención de Carla fue también muy interesante desde el aspecto psicoanalítico por sí mismo. Y gracias, Mariana. Es un librazo y no puedo esperar a que me invites a analizar la secuela. Gracias, Armando. Yo, la verdad, no sabía que había una secuela hasta que ahorita lo dijiste, Carla. No me había puesto. Y justamente, no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero como que el final, pues obviamente no es el final feliz, el final como espera y todo, y queda como ese vacío. Y creo que Belén lo menciona, ¿no? Queda un vacío, no hay como que saciar la pena. Y me quedé con ese vacío y bueno, ahora que sé que hay una secuela, pues el poder también
seguir con esto y el poder también analizarla, porque creo que sería muy interesante y muy enriquecedor ya con todos los comentarios. Y bueno, Maya, no sé si quieras decir algo al final o uno de los participantes que quiera también participar o alguna pregunta, algún comentario. Fíjense, les vamos a spoilear el final rápido, nada más, y les vamos a dar la palabra a los participantes. Nada más, es una simple línea y dice, y decime, ¿qué se siente ser abusada? Híjole, cabrón, nada más voy a decir rapidísimo esto y ya no voy a decir por qué, pero yo no estoy tan de acuerdo de que no seamos una sociedad perversa. pero bueno, respeto tu opinión. Gloria. Sí, buenas noches. Yo soy de Argentina. Leí el libro, leí todas las partes de las previas y las audiciones que tuvo Belén en diferentes tiempos. Más que una secuela, es el proceso que ella lleva sobre los tribunales. Ese es el tema en sí. O sea, se replanteó mucho sobre el tema de acá, por los desaparecidos, con las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, ese fue el puntapié para continuar la escritura que después del primer libro, por así decirlo, ella no quería saber más nada. Estaba asqueada, hartada, vomitó todo lo que tenía que vomitar y quiso alejarse una temporada. Pero cuando empezó el tema judicial en sí, como dirá el doctor, que se hizo un proceso muy largo, ella se vio la necesidad de plasmar nuevamente ese sentir y ese recorrer tribunales y un montón de cosas que en realidad la hicieron sentir peor que en el proceso de abuso. Y para Carla, quería hacer un comentario. El hecho de que el tío en sí no la haya violado con una penetración con su miembro, él utilizaba los dedos. ¿Y qué dice Carla con respecto al revólver, a la pistola que él dejaba al llegar ahí y lo apoyaba en un determinado lugar? O sea, el abuso era con los dedos, el gatillo sobre un arma es el gatillo, es el manejo de los dedos. O sea, es como que si la estuviera apuntando con el arma misma. No sé qué dice Carla al respecto. Interesante, no lo había planteado yo de esa manera, pero claro, finalmente el arma aquí funciona como una cuestión simbólica, como una cuestión metafórica, ¿no? Está simbolizando pues su falo, su pene, su no ser castrado, el posicionar la pistola ahí frente a todos para que todos la puedan ver, es una exhibición. Es una mera exhibición sumamente perversa en ese sentido, porque no está viéndose el pene literal, pero sí está viéndose el falo metafórico, ¿no? Y claro, yo no termino de entender muy bien por qué no la violaba con el pene. O sea, ¿por qué no la... Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Pero pensémoslo, ¿no? ¿Será que podría? O sea, sí. yo creo que el placer que él sentía no estaba tanto en tocar su En lo cuerpo. sexual de él, no. Estaba en el poder de manejar el gatillo con los dedos. O sea, con eso estás rompiendo el alma de la persona, con el miedo. Imagínate, si manejaba todo el pueblo, con solo poner los dos deditos en el gatillo y implementar el miedo, ya estaba toda rota la sociedad de 1000 personas que vivían en ese pueblo. Claro, Bueno, no sé si están de acuerdo conmigo, pero no creen que no era la cuestión, ajá, justo, o sea, no era el placer genital, o sea, no era esta cuestión de la copulación genital, o sea, era esta cuestión del placer parcial, o sea, el placer en los dedos, el placer
Sí, o sea, este placer como más de fetiche, ¿no? De que puedo hacerlo. Exacto. O sea, Solo porque puedo hacerlo. te estoy Exacto, penetrando, te estoy rasgando, te estoy chingando, o sea, realmente, o sea, te estoy sangrando, ¿no? Es esta cuestión, pero no es tanto como mi placer, o sea, yo tengo mi placer sexual, obviamente, ¿no? Pero no es de este placer genital, ¿no? Por eso es perverso, ¿no? Porque estoy gozando justo con otra parte del cuerpo, o sea, no es un placer genital, ¿no? Estoy gozando con otra parte, ¿no? También. Claro, el arma en cuestión reglamentaria es la prolongación de él mismo. Claro, de su falo. De su falo totalmente. Y por eso la exhibe. Y por eso va por toda la casa poniéndola para que todos la vean. Ahí es una confirmación. Cuando ellos se asustan, es como lo mismo que pasa con el exhibicionista, ¿no? Aquel que se masturba enfrente del grupo de muchachitas. Lo que le excita es que ellas se asusten de ver su miembro erecto. Le da placer que le reafirmen que no está castrado. Le da placer que le reafirmen que tiene la virilidad y el falo, y si él es poseedor del falo, entonces no está castrado. Por lo tanto, por eso aquí, retomando Freud, ¿no? O a palabras de Lacan, esta desmentida o renegación de la castración es lo que le hace gozar a él el posicionarse como no castrado. Y quizás por la misma razón era por la que también se paseaba en calzoncillos enfrente de sus sobrinos. Todos. Y de todos. Y yo creo que cabe también decir que, o sea, no era la primera abusada, o sea, que ya había abusado de las demás sobrinas, pero fue la primera que se atrevió a decir, ¿no? Claro. Entonces también había como esta cierta seguridad de que nunca no le iban a hacer nada, ¿no? Pues es que el perverso eso cree. Uh-huh. ¿Qué le va a hacer si no hay un nombre del padre? Si no está sometido a la ley. Hay ley. Uh-huh. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Yo nada más quisiera como concluir en lo que dice ella en esta entrevista a Belén del segundo libro, y dice, en donde no hago pie, trata de mostrar el camino después de la denuncia, de decir basta en una familia, explicar que no puedes sola, que necesitas un sistema de respaldo. Y justo esa es la labor analítica, convertirte en ese sistema de respaldo, cosa que la familia difícilmente puede sostener, porque muy probablemente las estadísticas ya nos lo dijeron, pues ahí están, o sea, son los mismos miembros de la familia. Pues eso. Justo era lo que yo quería comentar, que las consecuencias en la salud mental de las víctimas de violación sexual, ya sea hombre o mujer, pues son de igual de importancia, tanto psicológica como legal, porque pues de esta manera, al expresarlo, acabamos con ese, pues puede ser todo esto familiar de sobrinas y primas, y a lo mejor hay otras más víctimas como vecinas o algo, ¿no? Entonces, el hacer una denuncia legal y tener una intervención psicológica, porque pues sabemos que a corto o mediano plazo se puede manifestar una depresión, una ansiedad, el miedo que hace ratito comentaba Armando, la tristeza, la baja autoestima, y todos esos son limitantes para tener una vida pues plena, un desarrollo normal, y pues todo esto conlleva a la necesidad de una intervención tanto legal como terapéutico para que el paciente, la víctima, pues pueda desarrollarse en una sociedad pues ahora dentro de su realidad. Sí. Muchas gracias, Rocío. De nada. ¿Alguien más? Bueno, entonces, bueno, no sé si quieres decir algo más, Jessica.
No, pues nada más agradecerles, obviamente, a Armando, a Carla, a Néstor, porque estuvieron aquí analizando. Yo creo que los tres hicieron muy buenos análisis, muy buenas intervenciones. La verdad, yo estaba así muy picada con todo lo que le digo. Yo creo que siempre va a haber como dudas o siempre se van a venir en la mente como ciertos temas, cuestionamientos, pero muchas gracias porque pues todo esto lo hace como muy enriquecedor, todos estos análisis. Gracias por estar. Y a todos los que están aquí, que también participaron, a Gloria, a Rocío y los que nos estuvieron viendo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Compartimos ahí en el grupo sus contactos. Néstor está pendiente de su contacto. La verdad es que Ahora lo mando. mencionaba al principio y los que llegaron después que son muy buenos profesionistas. Entonces, si tienen alguna, consulta para Armando, que también mencionamos al principio que en el 2020 se convirtió en fotógrafo, Néstor, que escribe libros. La verdad es que yo fui a su presentación de libros de haiku, que están muy interesantes, y también es psicoterapeuta sistémico, y Carla, que es psicoanalista, también la verdad es que muy recomendables. Entonces ojalá que los puedan pues aprovechar, y muchísimas gracias por apoyarnos, y la verdad es que es uno de mis eventos favoritos. Entonces muchísimas gracias por sus intervenciones y ojalá que nos puedan apoyar más seguido. Gracias, y gracias a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por escucharnos. Mientras me invites, encantado. Muchas gracias. Gracias a todos. Igualmente, muchas gracias y pues, un gusto siempre. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Hasta luego, gracias.